Decíamos en el comienzo, cuando presentábamos el programa, que nuestro invitado de hoy es un gran periodista, uno de los mejores hacedores del oficio, y que desde hace 6 años dejó momentáneamente, yo me preguntaba en la introducción si se deja de ser periodista en algún momento, infiero que no, dejó su rol, digamos, formal, por lo menos de periodista, para asumir una responsabilidad institucional absolutamente nueva en aquel momento. Ya ahora con 6 años la perspectiva es otra, pero no deja de ser novedoso el rol del defensor del pueblo y del ambiente. Pero saludo al periodista Fernando Bravo. ¿Cómo estás, Fernando? Pero muy bien, Adrián. Bueno, la gente de la radio, un gusto estar aquí. Bueno, gracias. Desde luego, un abrazo a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Un placer también para mí que estés, que podamos charlar de temas donde a veces la actualidad o la llamada coyuntura nos lleva puestos, y a veces no podemos frenarnos un poco. Vos sabés que como una forma de encarar algunas entrevistas en el programa, siempre tratamos de aportar desde diferentes disciplinas algo que tenga que ver con mejorar la convivencia, ¿no? Entonces, hace rato ya que quería charlar con vos, porque se me ocurrió que desde el periodismo, desde el conocimiento de los medios y desde la Defensoría del Pueblo hay bastante para aportar en el mismo sentido. Fernando Bravo trabajó, para aquellas y aquellos que no conocen los detalles, uno siempre piensa que San Martín se va poblando permanentemente. Bueno, entonces vamos a contar que trabajaste en el diario Río Negro, primero en la redacción de Roca. Sí, estuve a cargo de la sección de Economía. De Economía, sí, exactamente. En realidad compartía. Yo tenía una vez suerte de vicejefatura, jefe de Economía, y yo era el segundo. Sí. Ajá, bien. En la sede de Roca, que es la redacción central. La redacción central. Uh-huh. Y luego viniste a San Martín, ¿cuánto hace? 98. 98. Uh-huh. ¿Conociste los rigores del ejercicio periodístico en 1997, apenas 10 días después de que fue asesinado José Luis Cabezas, un atentado que yo estaba en Buenos Aires y leí, por ejemplo, recuerdo el artículo del diario La Nación haciendo referencia a aquello? Sí. Bueno, lo que ocurrió conmigo fue un atentado también a los 3 meses de la situación de Cabezas. 3 meses. Uh-huh. Sí, 3 meses, 2 meses, 3 meses, pero fue ahí, digamos. Sí. Con lo cual adquirió una potencia nacional porque estaba absolutamente fresco la situación de Cabezas. Uh-huh. Y esto también había yo recibido una serie de amenazas por mi trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hicieron todo un trabajo de inteligencia, preguntando si yo vendía un auto, llamando por teléfono a mi casa, qué señas tenía mi auto porque lo querían comprar. Nada, mi señora, que no tenía ni idea de eso, me preguntó a mí, me llamó por teléfono. Me acuerdo que no existía el WhatsApp ni nada por el estilo. Claro. Me llamó por teléfono y me preguntó si yo había publicado algo de vender el auto. Le dije, no, absolutamente no. Bueno, nada, quedó ahí. Y después a la noche siguiente lo prendieron fuego. O sea, prendieron fuego el auto, eso fue a la madrugada, me dejaron mensajes amenazantes. Y esa es la razón por la cual yo recalé en San Martín de los Andes, en realidad. Porque el diario, en una actitud que yo debo reconocer, me sacó de la situación y me mandó a un destino donde pudiera tener un poco de tranquilidad por unos meses. La idea era bajar el nivel de violencia, por llamarlo de alguna manera, y que tuviera unos meses de cierta tranquilidad y me reacomodara. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, desde 1998 hasta acá estoy en San Martín de los Andes. La vida te va llevando. Después, ya en aquel momento se sospechaba algo que vos después confirmaste, creo, y es que, había una relación directa entre aquello y críticas que vos habéis hecho al gobierno de Pablo Verani, en aquel momento, el gobierno de la provincia de Río Negro. El gobierno de la provincia de Río Negro. Uh-huh. En realidad, para ser absolutamente honestos en cómo fueron los hechos, yo era una parte muy pequeña dentro de un equipo de gente que trabajaba con temas de investigación periodística en el diario Río Negro. Pero era un integrante más de un equipo. Uh-huh. La diferencia es que el diario también tenía una radio, una emisora de FM, y yo hacía el programa de la mañana de esa emisora. Entonces, utilizaba parte del material de investigación y además algo que era muy novedoso, por lo menos novedoso en aquel momento en la provincia, no sé si a nivel nacional o en las radios de Buenos Aires, tal vez no, pero abríamos el micrófono
y la gente opinaba con absoluta libertad, con cierto límite de decoro que imponíamos solamente por una cuestión de respeto al otro, pero con absoluta libertad. Y eso generaba una gran presión, porque el programa era muy escuchado, había muchos oyentes, utilizábamos material que utilizaba el diario en sus investigaciones, y entonces era como una especie de caja de resonancia permanente. Claro. Y eso me generó muchas enemistades, gente que llamados telefónicos, amenazándome, etcétera, etcétera. Pero repito, no porque la investigación fuera mía, sino porque yo formaba parte, era uno más en un equipo, pero tenía esa condición de que hacía un programa de radio del mismo medio que hacía las investigaciones. Y esto generó momentos de tensión. Y eso fue durante el gobierno de Pablo Verani. Incluso deslizaron algunos de los aldáteres de Verani, deslizaron en ese momento que había sido un autoatentado para darme bombo, etcétera, etcétera. Un disparate absoluto, digamos, típico, ¿no? Digamos, del claro, el vehículo que yo tenía 6 meses de uso, era un vehículo 0 kilómetros que me había comprado. Y nada, para mí fue un golpazo muy importante, porque el seguro cubría, yo lo saqué en ese momento con un crédito prendario, como muchos incluso ahora, el seguro cubría la prenda, pero yo me quedaba sin nada. ¿Me explico? O sea, me quedaba, no tenía que seguir pagando, pero me quedaba en cero, sin vehículo. Bueno, el diario se portó, la verdad es que yo debo decir en ese sentido, maravillosamente bien. Me compró un vehículo 0 kilómetros de otra marca, otro tipo de vehículo, pero 0 kilómetros. Me lo dio y me ofreció guardarme, por llamarlo de alguna manera. No es así, no es así, pero digamos, sacarme de ese lío porque me había generado alguna complicación familiar. Te imaginás que te amenacen, te prenda el fuego el auto, adelante de tus hijos. Esto es una cosa bastante pesada. No lo digo en el sentido de que a uno no lo afecta, pero por el tipo de trabajo que uno tiene, el periodismo, digamos, no sos ajeno a poder estar en situaciones donde puedas recibir maltrato, situaciones de bronca de la gente por cómo tratás las noticias. A veces es legítimo, otras veces absolutamente son exabruptos y fuera, o extemporáneos, o fuera de toda medida, digamos. Pero lo cierto es que no sos ajeno a eso. Pero la familia es otra cosa, la familia no tiene nada que ver con eso y no tiene por qué estar sometida a ese tipo de situación. Y lo sufre de una manera diferente. Y lo sufre exactamente de una manera diferente. Entonces, preguntarte a vos si ya a mediados de la década de los 90 existía la violencia alrededor del periodismo no tiene ningún sentido, estás describiendo puntualmente eso. Pero sí, recién decías, cuando hablaban los oyentes en la FM, decías, bueno, ciertas pautas de decoro, digamos, de respeto hacia las personas que podían ser mencionadas ahí en el programa. ¿Existía lo que hoy conocemos como lenguaje de odio? O sea, más allá, es un escalón más allá de la vehemencia, digamos, y de la ira que puede reflejarse a través de los medios. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción muy significativa, y es la siguiente. Siempre ha habido enojos y demás, pero una cosa muy distinta es exponerte a decir las cosas. Y otra cosa, es decir, en esto es una radio, sos oyente, das tu nombre, lo que fuere, porque una de las exigencias era que la persona diera su nombre para opinar. Y otra cosa muy distinta es el mensaje desde el anonimato. Eso es típico de las redes sociales, eso ha generado una serie de condiciones que han favorecido el mensaje de odio. Yo no estoy diciendo que las redes sociales sean las culpables. Lo que estoy diciendo es que han sido un motor muy significativo para que eso se extendiera, digamos. Como todo instrumento, vos lo podés usar mal o lo podés usar bien. Hay gente que los usa muy bien. De hecho, por decirte algo, pienso en la plaza Tiananmen en China y pienso en las imágenes que se conocían a través de las redes sociales y cómo se difundían, entre otras. Hay otros ejemplos múltiples sobre eso, es decir, cómo las redes sociales potencian la lucha contra los totalitarismos, etcétera. Así como tienen ese costado muy bueno y muy aprovechable, tienen otro que por allí genera ciertas condiciones de favorecer los discursos de odio y demás. Yo creo que
alguien podrá discrepar en el sentido de que no, bueno, pero vivimos en un tiempo de grieta, etcétera, etcétera. Política, económica, social. Yo voy a hacer esta puntualización, ¿no? Me acuerdo de McLuhan, que estudiábamos en la Facultad de Periodismo, hace tantos años ya, que uno más o menos le cuesta admitirlo, pero en los años 70 McLuhan era una especie de qué sé yo, de tótem al que vos tenías que recurrir si querías estudiar teoría de la comunicación, entre otros, ¿no es cierto? En el análisis del medio, el análisis de la comunicación. En el análisis del discurso, etcétera, etcétera. Y McLuhan hablaba del medio es el mensaje, algunos lo traducían como el medio es el masaje, no importa. Lo que decía la teoría era que los medios dominantes o determinados medios imponen determinadas formas que se transfieren a otros medios y en definitiva van creando determinados paradigmas en el vínculo comunicacional. Él tomaba como ejemplo arquetípico la imposición de la televisión, no la imposición, sino la irrupción de la televisión. Y hablaba de medios fríos, medio calientes, en fin, no vamos a entrar en la teoría, pero digamos, hablaba de hacía distinción. Y yo creo que hay algo de eso. Si uno recupera esa idea, trabajada por muchos otros después desde la teoría, se encuentra que las formas en las que nos comunicamos también influyen decisivamente en la forma en que nos expresamos y en que conocemos. Un ejemplo arquetípico. Yo me acuerdo cuando yo estaba, no en la universidad, en la secundaria. En la secundaria nos daban para, qué sé yo, hacer un trabajo práctico, por decirte algo, sobre, no sé, la Segunda Guerra Mundial, sí. por decirte algo, estoy inventando. Entonces tenías dos alternativas, o tenías el manual, o te ibas a la biblioteca, ¿correcto? Y yo me acuerdo incluso, perfectamente, yo vivía en la ciudad de Moreno, en la zona oeste de Buenos Aires, estaba la Enciclopedia Británica, lo primero que ibas a leer o a buscar era la Enciclopedia Británica. Eso implicaba una tarde. Vos te ibas, tomabas el colectivo, te ibas a la biblioteca, te sentabas, buscabas, te daban el libro o los libros que querías y empezabas a buscar, hacías resúmenes. Podían pasar 4 horas, 5 horas. Y posiblemente no pudieras agotar ni con mucho lo que en necesidad deberías hacer. Hoy vos apretás un clic en tu computadora y tenés a un nivel de rayo toda la información. Eso no significa que la sepas buscar bien y que la información que obtengas la aproveches bien. Eso es otra cosa. Sí. Pero el cúmulo de información está disponible. Eso genera una fugacidad tan grande y una inmediatez y una celeridad tan grande que no hay tiempo para entender. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, uno acopia información, pero acopiar información, acumularla, no significa entenderla. Hay un librito de McLuhan, no de McLuhan, de el italiano Umberto Eco. Sí. De Umberto Eco. Hay un librito de Eco que es maravilloso, donde habla de varios temas, pero entre otros, apocalípticos integrados, es decir, entre otros, habla de que en una sociedad de información, más importante que tener la información es saber qué buscar, ¿sí? Y acá es un poco esto, digamos. Más importante que tener la información es tener la capacidad de entenderla y de separar la paja del trigo, es decir, lo que sirve de lo que no sirve, lo tangencial, lo accesorio de lo importante. No es una tarea fácil esa. Y no estoy seguro de que nuestros chicos hoy, con este grado casi agresivo de acceso a la información, estén bien capacitados para eso, no por capacidad personal, sino por transferencia de conocimientos, ¿no? Sí. No estoy poniendo en duda la capacidad de nadie. Entonces, eso te genera condiciones. No se aprende de la misma manera que aprendíamos nosotros. Y en esas condiciones también se cuelan estos problemas. Hay otro ejemplo que vale la pena tener en cuenta. Si vos te fijás en los programas de televisión, programas de televisión, de radio, cuando nosotros estudiábamos los formatos de los programas, no sé si te acordás. Sí. Los formatos, ¿viste? Documental, el radiofónico, el gran reportaje típico de los españoles. Géneros y formatos. Los géneros y formatos. La crónica, etcétera, etcétera. Y había un género que era
la mesa redonda y la polémica. Sí. Era un género dentro de un conjunto de géneros. Era un género más. En España era la tertulia. En España es la famosa tertulia, que la hace muy bien por otra parte en televisión española, etc. Bueno, si vos vas hoy a los programas en general están construidos como polémica, ¿sí? O sea, como programas de polémica. Al punto tal que no importa lo que se dice, lo que importa es contraponerse con el otro. Es decir, refutar lo que el otro dice. Hay me acuerdo de Dolina cuando habla del grupo de los refutadores de flores, ¿viste? ¿Sí? Cuando habla de sus maravillosas crónicas del Ángel Gris, que habla de los refutadores de flores, de la asociación de refutadores de flores. Lo importante es la refutación, ¿me explico? No lo que estás diciendo. Lo importante, en el fondo, es tener razón, no entender y tener razón. O en todo caso, explicarte y escuchar al otro para ver qué es lo que dice, qué es lo que te... O disuadir, o intentar disuadir. Claro, ¿viste? Entonces, es como que todo eso, cuando vos lo pones en la coctelera, favorece de alguna manera los fenómenos que estamos viviendo. No digo que sean la razón única y exclusiva, digo que son un instrumento poderoso para favorecer este tipo de discurso. Y da la sensación también en esa vorágine que vos describís en cuanto al manejo de los medios, las redes, que el tema de cuando se habla de lenguaje del odio se lo relaciona con esto que vos decías recién, la grieta. Entonces vos decís, bueno, si el lenguaje del odio tiene que ver con la grieta, esto es propio de los argentinos, decís vos, como dulce de leche. Como absolutamente no. Y leía los otros días un artículo del New York Times hablando de las campañas electorales de las elecciones de medio término en Estados Unidos, lo fenomenal del lenguaje de odio y lo fenomenal de las noticias falsas, de las fake news. Entonces vos decís, si allá, que son como cunas, digamos, del liberalismo, del pensamiento periodístico, pasa esto, que nos espera. Pero esto, mirá, sin pretender afirmar una teoría, porque estoy lejos de eso, pero esto que acabas de decir, que es efectivamente así, y no ocurre solamente en Estados Unidos. No. Brasil es un ejemplo típico. Lo que está pasando con Meloni o lo que pasó en Italia, antes con Berlusconi, etcétera, etcétera. Si vos le prestás atención a ese fenómeno y lo atás con lo que te acabo de señalar, de esto de que los instrumentos favorecen determinada forma de comunicación que, entre comillas, paga, ¿sí? Cuando digo paga rating, paga, ¿no? A esto publicidad. Paga publicidad, paga atención, sobre todo te paga el segundo, como decimos en la jerga, o sea, te eleva el segundo de publicidad porque te eleva el streaming, el rating, en fin, lo que fuere. Si vos lo tomás, de alguna manera te demuestra dos cosas. Esto que yo te señalaba, de que los instrumentos son favorecedores de esto, y segundo, es una, que para mí es la parte más grave, enorme, yo te diría que de proporciones bíblicas, simplificación. Es decir, vivimos en la simplificación. En vez de advertir los fenómenos en su complejidad, tendemos a simplificarlos. No está mal simplificarlos, porque de hecho, cuando uno estudia un fenómeno, muchas veces lo modeliza, ¿viste? Hace un modelo, y un modelo en el fondo es una simplificación. Pero una cosa es hacer un modelo simplificado para entender el fenómeno o para tratar de entenderlo, y otra cosa, asumir que la simplificación es el fenómeno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Son dos mundos totalmente distintos. Y yo creo que hay una enorme simplificación. Vos escuchás el discurso de Bolsonaro, escuchás el discurso de Trump, son enormes simplificaciones, Hoy estuve leyendo unas declaraciones, no unas declaraciones, sino una conferencia que hizo Milei en una conferencia internacional de la que participó, y cuando vos lees el contenido, es cierto que le doy el beneficio de la duda, porque una cosa es escuchar a la persona cuando habla y otra es el resumen periodístico, ¿no? Sí. Pero aún así, vos escuchás o lees lo que el tipo dice, y es de una enorme simplificación sociopolítica, no económica. Pues yo le concedo que de economía sabe, no estoy poniendo en duda su capacidad profesional. Lo que estoy diciendo es que hace unas simplificaciones sociopolíticas explicando fenómenos como si fueran receta de cocina, ¿entendés? Y eso es de una gravedad muy fuerte, sobre todo cuando esas personas
están en lugares donde se toman decisiones, ¿no? Es interesante discernir, esto que vos estás haciendo, discernir. Bueno, si es economista, se supone que debe saber, si no estaría cayendo en la mentira, digamos, que es otra lectura, y discernir respecto de las responsabilidades o del abordaje de otro lugar. Me parece interesante. Y no hay una conclusión de esto que estamos charlando, Fernando, pero ¿por dónde comenzar a romper este dique? ¿Dónde están las herramientas para comenzar a torcer, si es que se puede torcer en quien escucha o digamos o en quien mira televisión o lee las redes, en un compromiso a nivel editorial, digamos, por encima de los medios? Yo no soy amigo, digamos, ni de sacar conclusiones apresuradas, primer punto, ni de decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Porque si estoy hablando de fenómeno complejo, se supone que esa complejidad obliga a un abordaje serio. Pero te voy a decir algo que es como una especie de caballito de batalla, ¿no? De caballito de batalla. Y es que cuanto más formada está la persona, más difícil es que esa simplificación la acepte como una verdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no estoy diciendo que las personas formadas educativamente son mejores o peores que el que no lo está. No, porque el que por allí no fue nunca a la universidad puede tener un nivel de percepción de las cosas superior al que fue, ¿sí? De hecho, imagino que Milei debe tener varios doctorados, por decir algo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no estoy haciendo una comparación desde el punto de vista de los blasones académicos o las jinetas académicas. Lo que estoy diciendo es que la persona que está mejor formada, en todo sentido, por tus padres, por ejemplo, por la consolidación familiar y también por la educación, la persona que está mejor formada tiene una tendencia a no aceptar verdades simplificadas como las que estamos escuchando, ¿no? Y me parece que la clave está por ahí. Cuando uno habla de que esta es la clave, es de una enorme, digamos, es de una tarea de cíclope, digamos, porque cambiar eso se cambian generaciones. Yo no soy optimista, la verdad te lo digo. Como vienen las cosas, yo creo que vamos a caer en una espiral de profundización de estos fenómenos. Hasta que ocurra lo que seguramente ya ha ocurrido muchas veces en la historia. Cambia el paradigma. En algún momento el paradigma cambia, cambian los medios, cambian las formas de comunicación. Internet fue un cambio de paradigma, y se modifican las cosas para bien o para mal, no lo sé, no estoy haciendo futurología, pero cambian. Veremos. Lo que sí es cierto es que los procesos son cada vez más efímeros, digamos. A ver, vamos a poner un ejemplo absoluto. La galaxia Gutenberg, ¿cuánto tiene? 400 años, 500 años. Bien, Internet, ¿cuánto tiene? Los años 80. Sí. ¿Me explico? O sea, los tiempos se acortan de una manera cada vez más notoria, digamos, por la propia característica de la tecnología, ¿no? Con lo cual las eras o los periodos van a ser más cortos y tal vez más profundos, para un lado o para otro. Sí, para donde salga, ¿no? Eso ya es difícil de decirlo, ¿no? Creo que imposible, claro, te diría casi. Fernando, un gusto tenerte, un gusto charlar de periodismo, de los medios con vos. Nos volveremos a encontrar para hablar puntualmente de tu enorme responsabilidad como defensor del pueblo y del ambiente, junto con tu equipo de la Defensoría. Pero déjame hacerte esta última pregunta, tratando de hacer un puente, ¿no?, entre esto que estamos describiendo y tu nueva etapa institucional, digamos. Esa mirada que vos tenés del odio, de la grieta, del manejo de los medios, ¿te sirvió de algo para la manera de ver el rol de la Defensoría? ¿O vos podés decirme, mirá, no, son dos cosas diferentes? Sí, la primera cosa es que no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con la profesión, ¿correcto? Yo me formé en las escuelas de periodismo de la imparcialidad, ¿sí? Lo cual no quiere decir que uno sea del todo imparcial. Esta discusión histórica de el periodismo debe ser objetivo o no debe ser objetivo es una discusión ampliamente superada, digamos, desde el punto de vista teórico, técnico. El periodismo no necesita ser objetivo, lo que necesita ser imparcial. La objetividad o la subjetividad es inevitable porque cada uno construye una historia y esa historia está detrás de uno. Cuando vos seleccionás los datos de una noticia, de alguna manera estás poniendo una subjetividad, ¿sí? Pero esa subjetividad puede ser imparcial, es decir, que vos no trates
de favorecer a nadie en particular, sino que trates de encontrar la materia sobre la que estás trabajando. Eso me sirvió muchísimo en la Defensoría. ¿Qué quiere decir esto? En la Defensoría, la primera pregunta que hacemos cuando se nos presenta un caso es: ¿involucra un derecho o no involucra un derecho? Si involucra un derecho, es trabajo de la Defensoría. Si no involucra derecho, es trabajo de otra oficina, pero no de la Defensoría. Entonces, a esa primera pregunta es una primera pregunta ordenadora. Y ese ordenamiento es absolutamente imparcial, porque no pensamos en fulanos o menganos, sino pensamos en el derecho involucrado y el que es el vulnerabilizado respecto de ese derecho. En ese punto, la perspectiva de la imparcialidad fue importante y me sirvió mucho como gatillo, digamos, para afrontar los temas. También hay una cuestión muy propia del periodismo, y aquí voy a hacer una distinción, muy propia del periodismo gráfico, también en radio, desde luego, o en televisión, pero el periodismo gráfico es mucho más notorio. Es ir directamente a lo importante, ¿sí? Cuando vos construís una crónica, una noticia, sabés qué es lo esencial de lo que querés decir y lo que es accesorio a lo que querés decir. Eso es casi una práctica, es un ejercicio, es una mecánica que está incorporada en la profesión, digamos. Eso también me sirvió, por lo menos, para abordar el tema de problemas complejos, porque la Defensoría trata problemas complejos. Al fin y al cabo, los derechos involucran problemas sociales, pero entendiendo cuál es el rol y qué es lo primero que hay que abordar y qué es lo accesorio a ese derecho involucrado, ¿no? Eso me facilitó el trabajo. No estoy diciendo que el trabajo estuvo bien o mal hecho, lo que estoy diciendo es que me lo facilitó a mí. Totalmente. ¿No es cierto? Claro. Para que quede claro. De hecho, la formulación de preguntas, esto que decías, ¿hay un derecho vulnerado o no?, es inherente al periodismo. Es inherente al periodismo, exactamente. Fernando, un placer, de verdad. Bueno, gracias, igualmente. Gracias. Fernando Bravo, periodista desde hace tantísimos años, un gran periodista de verdad, hizo radio, hizo gráfica, corresponsal del diario del Río Negro, y desde hace 6 años, recientemente reelecto además para la función por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes.